Hola y sean bienvenidos a Historias Menos Contadas, donde contamos las biografías de personajes de la historia de Chile en esta ocasión. La historia de Elena Caffarina. Imagina un Chile de comienzos del siglo XX, un país que crece entre el salitre del norte, las tensiones sociales y una modernidad que se abre paso lentamente. En medio de este escenario nace una mujer destinada a desafiar su época, a cuestionar las leyes y costumbres que relegaban a las mujeres a un papel secundario. Su vida fue larga, intensa y profundamente comprometida con la justicia. Su nombre: Elena Caffarina, abogada, feminista y defensora de los derechos humanos, que vivió 100 años y dejó huellas imborrables en la historia de Chile. Esta es su historia. Elena Mafalda Zunilda Caffarino Morris nació el 23 de marzo de 1903 en Iquique, una ciudad vibrante y cosmopolita, marcada por el auge del salitre y la presencia de inmigrantes de distintas partes del mundo. Sus padres eran italianos. Su padre, Blas Caffarina, había trabajado como comerciante textil. Su madre, Anna Morris, se dedicaba al hogar, pero como muchas mujeres de la época, también aportaba con su esfuerzo al pequeño negocio familiar. Elena creció en una casa modesta, rodeada de hermanos, de olores a tela y lana, y del ir y venir de clientes que compraban en el taller. Desde niña aprendió a colaborar, ayudaba a ordenar, observaba cómo funcionaba el negocio y escuchaba las conversaciones de los adultos sobre sacrificios y esperanzas. El puerto de Iquique le dio a Elena una mirada amplia del mundo. Allí convivían trabajadores del salitre, marineros, comerciantes extranjeros, mujeres esforzadas y familias que soñaban con progresar. Desde pequeña entendió que la vida no era igual para todos, mientras algunos prosperaban, otros sobrevivían apenas. Cuando la familia se trasladó a Santiago, buscando mejores oportunidades, Elena debió adaptarse a la gran ciudad. Pasó de la vida costera y provinciana a la agitación de la capital. Allí cursó la enseñanza secundaria en un liceo de niñas. Era aplicada, seria, y mostraba desde temprano una curiosidad intelectual que sorprendía a sus maestros. El contraste entre lo que aprendía en clases y la realidad que veía en su casa la marcó profundamente. Su madre, inteligente y capaz, estaba limitada por los prejuicios sociales. El trabajo de las mujeres era invisibilizado, su voz no tenía peso en decisiones importantes, y las leyes reforzaban esa desigualdad. En ese contexto, Elena empezó a gestar una pregunta que la acompañaría toda la vida: ¿por qué las mujeres no podían participar en igualdad de condiciones que los hombres? Juventud y años universitarios. A comienzos de la década de 1920, Elena tomó una decisión audaz: estudiar Derecho en la Universidad de Chile. En ese tiempo, la universidad era un espacio casi exclusivo para hombres. Muy pocas mujeres lograban ingresar, y menos aún en carreras consideradas duras o serias, como la abogacía. El solo hecho de postular ya era un acto de rebeldía contra las normas sociales. Elena ingresó a la escuela de Derecho y pronto descubrió que no sería fácil. Las miradas de desconfianza, los comentarios irónicos de compañeros y profesores, y la falta de referentes femeninos eran parte de su día a día. Pero ella no se dejó intimidar. Con disciplina y carácter, demostró que no solo podía estar a la altura, sino que podía destacar. En esos años no se limitó a estudiar códigos y leyes. Participó en iniciativas de educación popular, impartiendo clases nocturnas a obreros y obreras, y colaboró con la Defensa Jurídica Gratuita, una institución universitaria que brindaba apoyo legal a quienes no podían pagar un abogado. Allí, frente a los problemas reales de la gente, Elena descubrió la fuerza transformadora del derecho. En 1926 se tituló como abogada. Su tesis, titulada "El trabajo a domicilio, enriquecimiento sin causa a expensas de otro en el Código Civil chileno", fue un documento pionero que denunciaba la explotación de miles de mujeres que cosían en sus casas para empresas que les pagaban salarios miserables. Ese trabajo marcó un punto de inflexión. No solo se había convertido en una de las primeras 15 mujeres en obtener el título de abogada en Chile, sino que ya estaba utilizando su formación para alzar la voz por quienes no podían hacerlo. Micrófono de estudio capítulo 3, El despertar feminista. Convertida en abogada, Elena pronto se unió a un grupo de mujeres universitarias que compartían su inquietud por la desigualdad. En 1931 fundaron la Asociación de Mujeres Universitarias, un espacio que buscaba ampliar la participación femenina en la vida académica y social. Pero aquello fue solo el comienzo. En 1935, junto a Olga Poblete, María Marchant y otras pioneras, Elena fundó el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile, conocido como MMCH. El MMCH fue un hito en la historia del feminismo chileno. Por primera vez, un grupo de mujeres organizadas planteaba una agenda clara: igualdad de derechos políticos, laborales y civiles.
Exigían salario justo, protección de la maternidad, acceso a educación y, por supuesto, el derecho a voto en todas las elecciones. Elena era una líder natural. Tenía una oratoria clara, un pensamiento crítico y una profunda convicción de que el cambio era posible. Junto a sus compañeras organizaba charlas, escribía en revistas, visitaba sindicatos y hablaba directamente con las trabajadoras en fábricas y barrios populares. El MMCH incomodó a los sectores conservadores, que veían en estas mujeres una amenaza al orden social y familiar. Muchas veces fueron caricaturizadas, insultadas o ignoradas por la prensa. Pero nada detuvo su labor. La lucha por el voto femenino. Desde la década de 1930, Elena se involucró de lleno en la campaña por el sufragio femenino. Era un camino arduo. La Constitución permitía que las mujeres votaran en elecciones municipales, pero no en las presidenciales o parlamentarias. Durante más de una década, Elena y el MMCH trabajaron incansablemente, escribían manifiestos, organizaban actos, visitaban a diputados y senadores, y explicaban a la ciudadanía por qué las mujeres debían tener voz en la política nacional. El 8 de enero de 1949, finalmente, se aprobó la ley que otorgó el derecho a voto a las mujeres en todas las elecciones. Fue una conquista histórica, fruto de años de perseverancia. Sin embargo, la celebración fue amarga. El gobierno excluyó a Elena de la ceremonia oficial de promulgación. Para la élite política, ella era demasiado independiente, demasiado crítica y demasiado ligada a la izquierda. Aún así, Elena no se detuvo a reclamar protagonismo. Su satisfacción estaba en el logro colectivo. Las mujeres chilenas al fin podían decidir en las urnas. Micrófono de estudio capítulo 5, tiempos difíciles y coherencia inquebrantable. Ese mismo 1949 trajo otra sombra, la llamada Ley de Defensa Permanente de la Democracia, conocida como la Ley Maldita. Esta normativa ilegalizó al Partido Comunista y privó de derechos políticos a miles de personas. Aunque Elena nunca militó formalmente en el Partido Comunista, su esposo y muchos de sus amigos sí lo hicieron. Por esa razón, ella misma fue perseguida, vigilada y limitada en su actividad pública. Décadas más tarde, durante la dictadura de Augusto Pinochet, Elena volvió a poner su vida al servicio de la justicia. Su casa en Santiago se convirtió en un refugio para perseguidos políticos. Participó en el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo y en la Fundación PIDE, dedicada a proteger a los niños afectados por la represión. En tiempos de miedo y censura, Elena se mantuvo firme. No levantaba la voz por vanidad, sino por convicción. Creía que la dignidad humana estaba por encima de cualquier régimen político. Legado y trascendencia. Elena Caffarino vivió un siglo entero. Fue testigo de revoluciones, dictaduras, crisis económicas y avances sociales. Desde la Primera Guerra Mundial hasta los albores del siglo XXI, su vida acompañó los grandes cambios de la humanidad. Falleció en Santiago el 19 de julio de 2003, a los 100 años de edad. Su partida fue silenciosa, pero su legado es inmenso. Hoy, cada vez que una mujer vota, estudia en la universidad, exige igualdad de salario o participa en la vida política, hay un poco de Elena en ese acto. Su lucha abrió caminos que antes parecían imposibles. La historia de Elena Caffarino es la historia de una mujer que nunca se rindió. Una mujer que eligió enfrentarse a las injusticias de su tiempo, aunque eso significara incomodar al poder o cargar con la incomprensión de muchos. Su vida nos recuerda que los derechos no son dádivas, son conquistas. Que las transformaciones sociales no ocurren de un día para otro, sino gracias al trabajo constante de personas valientes que creen en un futuro más justo. Elena Caffarino fue, y seguirá siendo, una de esas personas. Una voz incansable, un símbolo de dignidad y un ejemplo de que la justicia siempre vale la pena. Si llegaste hasta, no te olvides de darnos like, dejarnos tus comentarios, te lo agradeceríamos un montón, también activar la campanita y suscribirte. Nos vemos en la próxima, te mandamos un gran abrazo.